Presentamos 24 Horas Central. En consecuencia, el tribunal, luego de estas reflexiones, concederá y decretará entonces el régimen de prisión preventiva respecto de la imputada señora Ángela Francisca Vivanco Martínez. Este es un momento histórico. La exministra Ángela Vivanco quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos. Esto en el marco de la investigación de la trama bielorrusa. Se trata de la primera vez que un exintegrante de la Corte Suprema recibe esta dura medida cautelar. El tribunal, luego de estas reflexiones, concederá y decretará entonces el régimen de prisión preventiva respecto de la imputada señora Ángela Francisca Vivanco Martínez. Resolución que quedará estampada en los anales del Poder Judicial, considerando que Ángela Vivanco se convirtió en la primera exministra de la Corte Suprema en quedar en prisión preventiva. En base a los antecedentes en cada uno de ellos invocados, donde la imputada señora Vivanco ejecuta directamente actos ilícitos para beneficiar los intereses de la empresa CBM y con ello la de los abogados Vargas y Lagos, maniobras con las que se consumaron los 3 hechos delictuales referidos, por los que se recibe una recompensa económica que ingresa a su patrimonio. El tribunal llegó a la conclusión que los antecedentes presentados fueron suficientes para acreditar, al menos en esta etapa procesal, la participación de Vivanco como autora de los delitos de cohecho y lavado de activos. Resolución que también contó con duras críticas al comportamiento de la ex jueza. Y cuando digo que se afecta el sistema de justicia en su integridad, estoy pensando en las cuestiones de independencia y principalmente la independencia externa que deben mantener los jueces frente a las decisiones a las cuales estamos obligados día a día. Prisión preventiva que la defensa de Vivanco no logró desestimar y que incluso fue criticada como una herramienta para presionar a los imputados a confesar sus delitos. Y es que en definitiva la prisión preventiva se transforma en presión preventiva porque finalmente de lo que se busca es que la gente colabore, pero colabora incluso no teniendo real participación o tiñe de punible sus conductas cuando en realidad no lo son. Declaraciones de exministros de la Corte Suprema, la propia declaración de Ángela Vivanco ante la Comisión de Ética, confesiones de coimputados como Eduardo Lagos, informes de geolocalización, entre otros, fueron parte de los antecedentes que el tribunal consideró para decretar la prisión preventiva. ¿Y por qué nosotros imputamos solo a la señora Vivanco? Porque los otros 4 ministros que participaron en cada decisión no tenían la obligación de inhabilitarse, no tenían amistad con los abogados Lagos y Vargas y tampoco tenían un interés económico en el resultado de los fallos. Cerca de 90 millones de pesos son los que habría recibido Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, de parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, a cambio de favorecer con su voto los fallos judiciales del consorcio Velasco-Movitech. Lo que uno hubiera esperado es que cuando se fue a golpear la puerta de la señora Vivanco para decirle, usted nos ayuda y nosotros realizamos determinadas prestaciones en su favor o de su cónyuge, ella hubiese levantado la mano y hubiese dicho, me están ofreciendo un soborno. Y eso fue lo que no pasó en este caso. Ahora comienza a correr el plazo de 5 días para que la defensa de Ángela Vivanco ingrese la apelación que ya fue anunciada. De momento, quien fue vocera de la Corte Suprema deberá continuar privada de libertad en el anexo penitenciario de la cárcel de mujeres de San Joaquín, un hecho sin precedentes. Último minuto. La Brigada Anticorrupción de la PDI detuvo esta tarde a la cúpula de la Fundación Procultura, entre ellos Alberto Larraín. Estas órdenes están ligadas a la arista del Gobierno Regional Metropolitano. Desde el cuartel de detención nos amplía la información Miguel Ángel Araya. Miguel Ángel, buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, estación central, como una estación central donde nos encontramos a esta hora, a las afueras del cuartel de la Policía de Investigaciones, donde se encuentran detenidos 5 de los imputados, 5 de los protagonistas de la arista del caso Procultura que tiene lugar acá en la gobernación de la región metropolitana. Se trata, uno de ellos, por ejemplo, Alberto Larraín, quien era el representante legal de la Fundación Procultura y
líder finalmente y uno de los principales protagonistas de este caso por diversos delitos en diversas regiones del país, pero aparentemente las detenciones que se habrían realizado, despachos de órdenes de detención que se realizaron durante la tarde y se ejecutaron hace pocos minutos durante ya cerca de la tarde-noche, tendrían relación entonces con esta arista por lo que es el programa Quédate de la Gobernación Regional de Santiago, cuando se traspasaron cerca de 1.600 millones de pesos a la Fundación Procultura y que sin embargo solamente se alcanzaron a ejecutar cerca de 600 millones de pesos. ¿Qué pasó con el otro resto, que serían cerca de 1.000 millones de pesos? Bueno, eso es lo que está investigando el Ministerio Público y apunta a Alberto Larraín y a los otros demás coimputados de este caso como los autores de estos presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, entre otros ilícitos, incluso tráfico de influencias, son algunas de las querellas que se han presentado en el marco de este caso. Hace pocos minutos llegaron algunos de los abogados respecto de estos imputados, entre ellos el abogado Cristian Arias, que está representando en esta causa a Alberto Larraín. Pudimos conversar con él, él dice que él está colaborando con la investigación que se ha presentado para, cuando la Fiscalía lo ha citado, a declarar y que por lo tanto están preparando lo que ya será el día de mañana, la audiencia de control de detención y también formalización, porque si el Ministerio Público solicitó estas órdenes de detención es porque ya estarían los antecedentes suficientes para formalizar la causa en esta etapa procesal. Tenemos declaraciones exclusivas de Alberto Larraín en el momento en que lo tomaban detenido ahí en la comuna de La Reina y vamos a pasar a escuchar entonces las declaraciones, los comentarios que realizó este imputado que fue detenido en horas de esta tarde. ¿Ves correcta la orden de detención? Feliz hablamos cuando terminemos de hacer esto. Primeras palabras respecto a la diligencia que están haciendo. Mira, creo que todo lo que permita que esto avance ayuda. Llevamos 2 años y medio en este proceso en que no se ha podido como esclarecer. Nosotros siempre hemos estado a la disposición de esclarecer cualquier cosa. Entonces, en la medida que podamos como ayudar, eso bienvenido sea. La detención es parte de eso. La detención es parte del proceso, es parte del proceso normal y aquí hay que hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué diligencias son? Son básicamente el proceso inicial de poder iniciar como el proceso de formalización y eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Alberto. Bueno, declaraciones de Alberto Larraín cuando reingresaba a su domicilio, porque ya había sido detenido, sin embargo, se tuvo que regresar para la incautación de algunas pertenencias que estaban en su domicilio. Ahí es entonces cuando entrega estas palabras a 24 horas en el marco de lo que era su detención. Ya los 5 imputados, de los cuales se despachó la orden de detención, se encuentran acá en la Policía de Investigaciones. ¿Quiénes son? María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura. Alberto Larraín, fundador de esta fundación y también una persona bastante influyente aparentemente dentro del oficialismo, cercano a la figura del presidente Gabriel Boric y también cercano a la figura de Claudio Rego. Algunos los apuntaban como amigos muy cercanos. También María Teresa Absuleme, a jefa de estudios, ella recomendó que contrataran a Gabriel Prado. ¿Quién es Gabriel Prado? Otro de los detenidos durante esta jornada y ha sido apuntado. TVN, de hecho, 24 horas tuvo acceso exclusivo en algún momento a la carpeta de investigación donde apuntan a esta persona como un trabajador, un funcionario fantasma al interior de la gobernación y que fue solicitado, eso dicen algunos testigos, por el propio gobernador Claudio Rego, en las declaraciones que se han conocido ante Fiscalía, que él habría solicitado la contratación de esta persona para que realizara funciones en la gobernación. Y por último tenemos también como detenida a Evelyn Magdaleno, ex jefa de la Dideso en la gobernación regional de acá de la región metropolitana. Tenemos declaraciones también de algunos abogados, el abogado defensor de Claudio Rego en esta causa y también uno de los abogados querellantes, Aldo Duque. Pasemos a escuchar más. No hemos sido notificados de ninguna gestión procesal. Sin embargo, estamos muy tranquilos. Estamos a la espera de los alegatos de la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sabemos y estamos confiados en ello que la solicitud de desafuero será rechazada en todas sus partes por ser manifiestamente infundada y por estar mal planteada. Esta es una decisión largamente anhelada por las víctimas y querellantes. Instaremos para que se decrete la prisión preventiva para todos los implicados en este grosero escándalo
que ha causado miles y miles de millones de pesos en pérdidas para el erario público. Miguel Ángel, evidentemente aquí hay una vinculación muy directa con la gobernación metropolitana, son los 5 detenidos, pero la figura de Larraín es muy cercana al gobernador Orrego. De hecho, había trabajado con él incluso cuando estaba de alcalde en Peñalolén, si no nos equivocamos. ¿Cuál es la situación del gobernador, que también se ha hecho parte en esta causa? Entendemos que se está a la espera del desafuero, ¿no? Exactamente, se está a la espera del desafuero. La Fiscalía ya ingresó hace varios meses atrás la solicitud de desafuero en contra de Claudio Orrego, pero lo cierto es que la Corte de Apelaciones de Santiago ha tenido que ver la tramitación de otras solicitudes de desafuero. Por ejemplo, el caso de Ángela Ivanco, de Verónica Sabac, de Antonio, entre otras figuras también. Y por lo tanto, la solicitud de desafuero de Claudio Orrego todavía no ha sido revisada. Además, acá hay que agregar un hecho de la causa, que la investigación pasó de manos, cambió el fiscal que estaba a cargo de esta causa. Recordemos que fue el fiscal nacional quien definió sacar al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, luego de una polémica por las escuchas telefónicas realizadas al teléfono celular de Josefina Uneus, pareja en aquel entonces de Alberto Larraín. Termina sacando al fiscal Cooper para poner al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Viquios. Así que ahí tuvo que hacer un traspaso de información. Aparentemente, según lo que hemos podido conversar con algunas fuentes de la causa, se habría retrasado la tramitación, se había vuelto un poco más lenta la investigación cuando ocurrió este traspaso. Sin embargo, ya vemos resultados de esta indagatoria con los despachos de la orden de detención, y mañana a las 11 de la mañana en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se realizará el control de detención de estas 5 personas y formalización. Pero todavía no hay novedades sobre el desafuero de Claudio Orrego. Atentos nos quedamos a esa audiencia. Miguel Ángel, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a revisar lo que ocurrió anoche. Venganzas entre microbandas por disputas territoriales. Este sería el fenómeno que está detrás de la seguidilla de homicidios que han ocurrido en la región metropolitana. Solo esta última noche se registraron 3 ataques que terminaron con 4 asesinatos. En un lapso de solo 6 horas, entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada, se registró una seguidilla de ataques a disparos en diferentes comunas. En este concurrido polo comercial, donde las frutas y verduras son las protagonistas, otra vez un pistolero atacó frente a comerciantes y clientes. El cual fue acometido por múltiples impactos balísticos, uno de ellos en su cabeza. El imputado pasa por el lugar, se devuelve y procede a dispararle. No hay un seguimiento, sino que hay una búsqueda. Se trataría de una disputa por la venta de drogas en la zona según los primeros antecedentes. Y aquí se realizaron al menos 25 disparos. Todo comenzó con la discusión de un grupo de personas que terminó con un fallecido y 2 heridos. Lo único que se mantiene es que acaban de ir a jugar un partido de fútbol. No se sabe si son rencillas, si eran conocidos o si tenían algún otro tipo de conflicto. Y los conocimos porque siempre andan por aquí los chiquillos. Y es triste. De verdad que es triste. Me sorprende harto porque realmente uno nunca se esperó esto. Al parecer también habría un conflicto por drogas, pero se investiga si los 3 eran buscados o alguno de ellos fue atacado solo por estar ahí. 4 personas compartían en la calle cuando un grupo en vehículo realizó 30 disparos, quienes luego habrían alterado el lugar del crimen. No descartando que las mismas personas hayan alterado el sitio de suceso, recogiendo esta evidencia y llevándosela del lugar. 2 de las víctimas son familiares, hay una relación de parentesco entre ellas, y las otras 2 víctimas que están separadas en el sitio del suceso son amigos, tienen una relación de amistad entre ellos. Esta semana en la región metropolitana van al menos 23 personas baleadas, de las cuales 9 murieron. Sin embargo, según cifras de Carabineros, los asesinatos van a la baja hasta el 18 de enero. Lo que vemos aquí son más bien ajustes de cuenta entre microbandas, digamos, de barriales que se están enfrentando, y por eso es importante la especificidad con la cual se adoptan los procedimientos. A nivel nacional, la cifra de homicidios bajó un 31%, pero en los 3 ataques de la última noche no hay detenidos. Bueno, la detección en Santiago del mosquito vector del dengue activó una alerta sanitaria en todo el país. El insecto, que además puede transmitir otras enfermedades, como por ejemplo la fiebre amarilla, tiene ciertas características que lo hacen muy identificables. ¿Cuáles son? Lo vemos en el siguiente informe. Todos
los días, miles de personas entran y salen de Chile por este lugar. Vuelos que conectan al país con distintas partes del mundo y que también pueden traer algo más que pasajeros. Fue en ese contexto que un funcionario del aeropuerto de Santiago detectó un mosquito que no es común en Chile continental y que activó una alerta sanitaria. El Instituto de Salud Pública confirmó que la muestra recibida como sospechosa, encontrada en las bodegas del aeropuerto Arturo Merino Benítez, correspondía a un ejemplar de Aedes aegypti, vector reconocido internacionalmente por transmitir dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Estoy con mis nietos, todo, así que me da miedo. Es peligroso, hay que tener cuidado con esas cosas. Se trata de un mosquito de menos de 1 centímetro, negro y con unas particulares rayas blancas en su cuerpo y patas. Es silencioso, pica durante el día y se reproduce en pequeñas acumulaciones de agua, muchas veces en entornos urbanos. Una sola hembra puede poner hasta 1.500 huevos en su vida. Este mosquito que estaba antes en las zonas tropicales se ha extendido hacia el norte y hacia el sur. Y estas enfermedades que él transmitía, que estaban limitados al cinturón tropical, se ha vuelto endémico en otras regiones. Tras la confirmación de la sospecha, la autoridad sanitaria optó por reforzar el protocolo de vigilancia y control intensivo. ¿Cómo los detecta? A través de inspecciones domiciliarias, es decir, buscan todos los domicilios de los sectores de riesgo. Además, hay dispositivos de captura, que son ovitrampas, que simulan un criadero para que la hembra quiera poner huevos ahí. Desde el MinSal señalaron que se han colectado más de 4.000 ejemplares sospechosos, sin embargo, solo 4 han resultado positivos. Que han sido 2 en la región de Arica y Parinacota, 1 en la región de Valparaíso, en la comuna de Los Andes, y ahora este que tenemos en Santiago. Llevamos registrado un caso de dengue y 2 casos de chikungunya. Tiene que picar a alguien que está infectado y enfermo. Y una vez que el mosquito pica, el virus infecta al mosquito. El mosquito no se enferma, pero está infectado. Más o menos entre el día 4 y 7 de que el mosquito picó al enfermo, él es capaz de transmitir el virus a alguien que él pique. En los últimos años ha habido un aumento mundial de casos de dengue. Los reportados en 2023 y 2024 superan drásticamente cifras históricas. Todas las enfermedades que él transmite son parecidas. Son enfermedades febriles, agudas, suelen empezar con mucho escalofrío. El dengue clásico da fiebre alta, mucho escalofrío, mucho dolor de cabeza, duele detrás de los ojos, hay dolor de la espalda, de los músculos, de todos los huesos. Cuadro que puede complicarse sin atención médica. En el caso del dengue, la mortalidad es baja con un diagnóstico a tiempo. Para evitar el contagio hay consejos útiles: eliminar depósitos de agua estancada, cambiar agua de floreros o tachos para las mascotas y eliminar neumáticos y botellas en desuso. Si tú vas a viajar a un sitio donde el mosquito está, lo que puedo hacer es usar repelentes y usar ropa adecuada en el momento en el que el mosquito más se alimenta. Aunque ahora solo se han registrado casos importados en Chile continental, la detección del mosquito Aedes aegypti mantiene la alerta activa. La prevención es simple y le puede ahorrar muchos malestares. Finalmente, José Antonio Kast concretó en El Salvador una de las visitas y uno de los encuentros más esperados de su gira. A primera hora llegó a la llamada megacárcel de Nayib Bukele, con quien se reunió en horas de la tarde. Ignacia Jiménez estuvo tanto en el SECOT como en esta reunión y nos cuenta los detalles. Ignacia, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Tú lo decías, esperada visita que a pesar de todos los contratiempos de esta gira, que incluso involucraron un vuelo cancelado, se concretó este día viernes. Jornada que partió bien temprano para el presidente electo con este viaje hasta el SECOT, él en helicóptero, nosotros en bus, un viaje donde pudo también sobrevolar la ciudad de El Salvador y ver medidas de seguridad desde el aire de esta llamada megacárcel de Bukele, un recinto penitenciario que sabemos José Antonio Kast no es primera vez que visita, sí la primera vez que lo hace en calidad de mandatario electo y junto a sus futuros ministros. Un recinto que sí o sí es imponente por su tamaño, por sus medidas de seguridad, por la cantidad de controles de seguridad que comienzan incluso a kilómetros de su ingreso, con un control policial, primero a los vehículos que llegan hacia el recinto, después
después otro ya de manera personal, donde hay que entregar documentos de identidad, pasar por un body scan, dejar de lado los teléfonos celulares para poder ingresar hasta el recinto carcelario. En esta oportunidad, hasta el módulo 3 de esta cárcel ingresamos junto al presidente electo, donde inmediatamente en cada una de las celdas estaban estos cerca de 100 reclusos por cada una de ellas, mirando fijamente, algunos que decidían quedarse con una mascarilla puesta, otros que mostraban sus tatuajes que los identifican finalmente con cada una de las pandillas con las que cometieron los crímenes que hoy día los tienen tras las rejas. Una cárcel que causa polémica para algunos, que para otros está en lo correcto, que genera debate finalmente no solo acá en El Salvador, sino a nivel internacional. Los quiero invitar a que revisemos el informe que preparamos junto a Daniela Ruiz-Tagle y Felipe Gamboa, dando cuenta de esa visita y también de esta importante reunión bilateral que finalmente versó sobre seguridad. Diversas imágenes de este tipo marcaron una de las jornadas más esperadas de la cuarta gira internacional de José Antonio Kast, y fue en El Salvador en donde se desarrolló una de las visitas más importantes y simbólicas de su viaje a Centroamérica, el momento en que el presidente electo junto a su futura ministra de Seguridad visitó el centro de confinamiento del terrorismo, llamada la mega cárcel de Nayib Bukele. El ministro de Seguridad de El Salvador le está mostrando el control de acceso de seguridad aquí al SECOT previo a ingresar al pabellón. Fue el propio ministro de Seguridad salvadoreño quien ofició de guía, provocando el frente a frente de Kast con un grupo de presos del SECOT, puñado de reclusos que son parte de una población penal de 40.000 individuos, todos considerados de alta peligrosidad, muchos de ellos exmiembros de las pandillas que generaron que por años El Salvador registrara una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Estamos en uno de los pabellones centrales del SECOT, el número 3, a nuestros lados las celdas y de fondo el murmullo de los reos. No está permitido grabarlo fijamente para evitar que envíen mensajes hacia el exterior del recinto penal. Instalación de máxima seguridad de más de 236 manzanas, inaugurada en 2023, la que fue construida en 7 meses, símbolo de la administración Bukele, cuenta con 19 torres de vigilancia, muros de concreto de más de 9 metros de altura, alambre de púas, cercas electrificadas y suelos de grava para la detección de pasos. Es un sistema penal distinto al nuestro, que nosotros queremos estudiar, conocer, no necesariamente practicar de la misma manera, pero uno lo que tiene que aprender en distintas partes cuáles son las fórmulas que le dan paz y tranquilidad a las naciones que a uno toca dirigir. No es la primera visita de Kast al SECOT. Ya en 2024 recorrió el recinto penal. Lo que no ocurrió en ese entonces fue este encuentro en el que fue recibido con los honores propios de un jefe de Estado. Según encuestas como CADEM, el presidente de El Salvador es uno de los líderes internacionales mejor evaluados en Chile. Importante reunión bilateral en donde un tema fue el protagonista, la seguridad. Y Chile ahora tiene un problema de inseguridad. Entonces, si nosotros podemos aportar nuestra experiencia, lo que nosotros hemos hecho acá, que sabemos que hay muchas diferencias en temas legales, temas del tamaño del problema que tienen ustedes, no se compara al tamaño del problema que teníamos nosotros. Lo menos que podemos hacer es aportar y mostrar lo que nosotros hemos hecho acá, presidente, para que ustedes tomen lo que ustedes consideren que aplica. Lo escuchaba haciendo un relato de lo que era su nación y pensaba con angustia que es parte de lo que nos está sucediendo a nosotros hoy día. Cuando uno no interviene en el momento oportuno, son graves las consecuencias que pagan las personas más humildes. Kast invitó a Bukele a Chile y este se mostró abierto a fortalecer las relaciones con nuestro país. Son un faro dentro de un mundo agitado por el crimen organizado, y que tenemos ahora nosotros mucho que aprender de ustedes. Presidente, cuente con nosotros como sus amigos. Hacemos votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile. Al ser consultados sobre si es posible trasladar a presos del Tren de Aragua a la megacárcel de Bukele, ambos respondieron que el tema no se puso sobre la mesa. Esperada reunión que había quedado en suspenso luego que se suspendiera el vuelo de Kast y su comitiva por razones climáticas, lo mismo que obligó al presidente electo a modificar su agenda en nuestro país.
Ya, Iván, veían ustedes ahí el completo informe que preparó Daniela Ruiz-Tagle en Santiago y que daba cuenta de esta visita y sobre todo este encuentro bilateral donde se terminó abordando un tema que son los cuestionamientos internacionales que existen por presuntas violaciones a los derechos humanos de estos reclusos que están al interior del SECOT, violaciones a su debido proceso. Le preguntamos a Nayib Bukele sobre ese punto y él dijo que acá él prefería quedarse con el respeto a los derechos humanos de quienes fueron víctimas de estos delincuentes, muchos de ellos que fallecieron bajo condiciones horroríficas y otros que hoy día sufren las consecuencias de haber sido víctimas de esa delincuencia y que a pesar de eso ellos igual respetan los derechos de los reclusos, garantizándoles el derecho a la salud, a la comida y también a poder tener acceso a un proceso judicial. Eso parte de lo que se abordó en la reunión porque tal como decía Daniela Ruiz-Tagle en la nota, se le convocó oficialmente en este encuentro a Nayib Bukele a nuestro país. Dijo que quizás ir al cambio de mando el 11 de marzo no era la fecha más adecuada, pero que se iba a quedar con la invitación en la mesa y que va a ver cuándo poder buscar la fecha que pueda ser también la más indicada para una visita de él como presidente de El Salvador a Chile cuando José Antonio Kast ya esté en el poder. Temas pendientes quedan ahí de conversar. Nayib Bukele decía que tenía mucho también que ir a aprender a Chile en temas de salud y educación. Vamos a ver si se concreta finalmente ese encuentro, Iván. Nosotros ahora con Felipe Gamboa, por el momento cerramos esta gira internacional de José Antonio Kast por aquí, por el Caribe y América Central, pero la próxima semana vamos a estar acompañándolo por este nuevo viaje que emprenderá el mandatario electo hacia Europa. Sí, José Antonio Kast, que regresa mañana temprano también a nuestro país. Ignacia, muchas gracias por este trabajo y estamos en contacto. Buenas noches. Bueno, lo que ha pasado es bastante polémico. Un llamado a no caricaturizar la protección ambiental realizó el gobierno luego de las palabras del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien en un seminario en el Biobío tildó de fanáticos a quienes, según su visión, paralizan obras por evaluación ambiental. El proyecto detenido que citó está en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. En pleno seminario en Biobío sobre la reconstrucción en las zonas afectadas por los mega incendios del sur de Chile, una nueva polémica se ha desatado, involucrando nada menos que al futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. He tratado con académicos como usted que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora. No solo causar estado de catástrofe, pero no lo hagan. Si usted tiene, oigan. Es parte del tenso cruce entre el arquitecto y un académico que lo increpó en plena exposición por su discurso contra el activismo medioambiental. Intercambio a viva voz en donde el futuro secretario de Estado acusó que la reconstrucción en Viña del Mar se ha retrasado a causa de fanáticos que buscan proteger árboles y roedores por sobre la construcción de viviendas. Usted da más importancia a los árboles que a las personas, que con ustedes nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario. El ejemplo de Poduje es el proyecto Serviu Alto Horizonte, un conjunto habitacional que se proyectó para 372 familias vulnerables. Las obras comenzaron en 2020 y actualmente están sin terminar. A inicios de enero, el arquitecto denunció en sus redes sociales la paralización de la iniciativa. ¿Por qué están abandonadas? Porque se encontró un belloto del norte, que es un árbol protegido. La CONAF, que es la misma institución que albergó a los brigadistas que nos quemaron Viña, ha paralizado todo este proyecto. La edificación abandonada y con tan solo un 30% de avance se ha vuelto un problema para el sector del Olivar, foco de delincuencia y vandalismo. Hoy divide a los vecinos. Que hubiera una demolición, yo creo, y una reconstrucción de las casas sería como lo ideal. El daño se hizo ya, debería seguirse construyendo. Pese a las críticas de Poduje, lo cierto es que el proyecto se emplazó antes del incendio y no es parte del plan de reconstrucción. Desde CONAF aclararon que presentó falencias técnicas en 2022, no fue ingresado al sistema de impacto ambiental y durante la fiscalización se constató la tala de especies con problemas de conservación. A esto se suma que se construyó en un humedal, pudiendo afectar el cauce del estero El Olivar. Hay normas exageradas, nosotros sabemos que hay que corregir y afinar, pero que los humedales parte de una conciencia nacional de protección del futuro ambiental de Chile. El gobierno cuestionó las afirmaciones de Poduje y defendió la protección del futuro ambiental. Caricaturizar la protección
de ciertas especies, como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, creo que no contribuye. Tengo familias que están viviendo hacinadas, tengo familias que están viviendo en viviendas de emergencia 2 años y que miran por su ventana 60 casas nuevas que no se pueden ocupar. Yo no hablo de caricatura, tiene que tener un poquito más de empatía por las personas, le diría a la ministra Maisa Rojas. El Ministerio de Vivienda aclaró que a casi 2 años de la tragedia que afectó a Viña del Mar y Quilpué, la reconstrucción supera el 45% de avance. Sobre el polémico proyecto citado por Poduje, confirmaron que se está replanteando para que conviva con las restricciones ambientales que actualmente existen para proteger el belloto del norte, árbol calificado como un monumento nacional. Bueno, y a propósito de damnificados y también de la reconstrucción, mire la imagen. Carpas que no resistieron, familias que perdieron diferentes artículos a causa de la lluvia. Fueron algunos de los efectos de la tormenta eléctrica y las fuertes precipitaciones que golpearon este viernes a las zonas afectadas por los incendios forestales. Pese a los llamados, la mayoría de los damnificados no fue a los albergues y optó por quedarse en el lugar. La fuerza de un sistema frontal intenso pero acotado. La tormenta eléctrica fue uno de los elementos que marcó este frente. El otro fue la lluvia, breve pero intensa y que a la vez causó los mayores estragos. Nosotros tenemos todo mojado aquí, mire, todo. Y ni siquiera ropa, porque la ropa la tenemos toda mojada igual, pues. Anda, y ahí estamos tomando recién un cafecito, pero de las 7 de la mañana que estamos mojados. Como la gran mayoría de los damnificados, pasó las primeras lluvias tras la catástrofe sin un techo. Ana, su vecina en Villa Miramar de Penco, lo vivió de la misma manera. El agua se acumuló y se mojaron las carpas en las que están viviendo desde hace casi 2 semanas. Nosotros tenemos albergue, pero ahí está mi hijo con mi nuera. Acá tenemos que estar por nuestras cosas. Lo que necesitamos mayormente es algo para cubrirnos, un techo. Estamos quedando acá, más que nada recordando algunas cositas que nos quedan, pero estamos bien, gracias a Dios. En la población, Gabriela Mistral César también permaneció en la que era su vivienda, protegiendo lo poco que logró rescatar y los aportes que ha recibido tras la catástrofe. Esta lluvia así lo perjudica todo porque se mojan todas las cosas que nos han dado, los víveres, todo, la gente ojalá haya guardado bien todo, ¿no? Y es que la mayoría de los damnificados optó por no abandonar sus sectores, pese al llamado a acudir a los 4 albergues habilitados en Penco y una alerta SAE que se emitió a las 7 de la mañana de este viernes. Ustedes están sintiendo en este momento la tormenta eléctrica, se escucha perfectamente y es un riesgo que las personas estén a la intemperie, que estén al aire libre. Es un riesgo para su seguridad y para su vida. Y por eso esperamos que le hagan caso a las autoridades. Sabemos que personas lamentablemente tomaron la decisión de permanecer a la intemperie, por lo tanto hicimos este refuerzo a través de la mensajería SAE. Las lluvias y la tormenta eléctrica se concentraron entre las 7 de la mañana y el mediodía de este viernes. Preliminarmente, el primer sistema frontal tras la tragedia no habría causado daños de consideración. Hay eventos muy puntuales de personas que tuvieron pérdidas de nylon, de carpa, y el efecto real en lo práctico de los 780 cupos disponibles en los 4 albergues que tenemos en la comuna de Penco, del día de ayer, antes de la lluvia, ahora siguen estando las 392 personas. Una capacidad que por ahora no se ha ampliado, pero podría ocurrir ya que el lunes ingresará un nuevo sistema frontal a la región del Biobío. Nuevas lluvias que deberán enfrentar miles de damnificados por los incendios forestales que aún no tienen un techo. Ahora. Bueno, en medio de un temporal y tormentas eléctricas comenzó la destrucción del radier de la bodega contigua a la casa de Julia Chuñil en la búsqueda del cadáver de esta mujer. En todo caso, el plazo de las diligencias en el predio se amplió hasta el 28 de febrero. Estamos con Ricardo Campos y los detalles. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas noches.
Sí, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. 17º día de búsqueda acá en el sur del país, marcado, primero por una tormenta eléctrica incesante durante la mañana de este día viernes, pero también por la indagatoria al interior de una bodega situada a solo 3 metros de la casa que era habitada por Julia Chuñil, indagatoria que fue protagonizada por personal de Carabineros con un roto martillo, que en el fondo es un demoledor de concreto, una herramienta utilizada bastante, ¿no?, en faenas viales sobre todo. Es con esta herramienta que logran romper este radier para luego ya comenzar con la excavación directamente con pala en mano por parte del personal de Carabineros y que es liderado por el Laboratorio de Criminalística en la institución uniformada. Esto porque hace horas nada más, recordemos, un georradar que es utilizado por Carabineros identificó una anomalía, pero bajo el radier. Por eso era importante poder romperlo y comenzar la excavación en ese punto. Otro punto importante de resaltar durante esta jornada es que todo lo que se realizó hoy día al interior de esta bodega fue bajo la atenta mirada de un perito entomólogo, que es un científico especializado en el estudio de insectos, todo para ir verificando y observar en terreno lo que está ocurriendo con algún hallazgo de relevancia para el Ministerio Público, algo que aparentemente durante esta jornada no habría ocurrido, pero que podría pasar dentro de los próximos días. Y digo podría porque además ya, como tú lo decías muy bien, se ha extendido el plazo de investigación hasta el 28 de febrero, es decir, durante todo el mes de febrero la búsqueda está garantizada por parte del personal policial en todo el predio donde está la casa que era habitada por Julia Chuñil. No va a ser la única bodega, no va a ser el único radier donde van a romper evidentemente y comenzar excavaciones. Así que vamos a estar muy atentos respecto a lo que vaya a acontecer, porque ya mañana a las 10 de la mañana en punto van a estar temprano el personal policial aquí y esperemos que sin tormentas eléctricas como hoy. Bien, Ricardo, nos quedamos atentos a las excavaciones y todos los peritajes que están realizando en ese lugar. Buenas noches, estamos en contacto. A ver, esto también está como guión de película. Me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que había realizado. Así, Luis Hermosilla rompió su silencio de casi 9 meses y se refirió de esta manera a los mensajes que la fiscal Lorena Parra le envió cuando postulaba al cargo de fiscal regional. Sus dichos se dan después de una audiencia donde el tribunal rechazó rebajar sus medidas cautelares. Los detalles en la nota de Natalie Catalán. Una nueva audiencia del caso Audio, Luis Hermosilla rompió su silencio y fue con todo contra la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. Ella puede decir lo que quiera, la verdad es que ella está transformada en una especie de influencer que graba, que hace videos y que sube a las redes sociales o da entrevistas a los canales de televisión antes de que se conozca la acusación. El abogado, ahora acusado por delitos tributarios, soborno, lavado de activos y tráfico de influencias, recordó la polémica conocida en 2024 sobre los mensajes intercambiados con Lorena Parra cuando ella buscaba quedar al mando de la Fiscalía Oriente. Que ella no solo me mandó su currículum, ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte. Y aunque su hermano y abogado reiteradamente ha sostenido que la fiscal regional también habría cometido el delito de tráfico de influencias, ahora fue el propio Luis Hermosilla quien se encargó de recordar los mensajes. Que ella misma me entregó los nombres. Y no solo eso, con posterioridad insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que me había solicitado. Polémica que la fiscal regional abordó en exclusiva con 24 horas en septiembre de 2024. Yo le pido a él apoyo y el apoyo no es que me designe fiscal regional ni que hable cosas de mí que se exageren o que él no sepa. Lo que yo le pido es que entregue el currículum a aquellos ministros a los que yo no he podido tener acceso porque el sistema funciona así. ¿Esas gestiones se hicieron, abogado? ¿Esas gestiones? Sí, claro. Sí, y ella me pidió cuenta y me apuró si se la estaba haciendo o no estaba haciendo. Entonces, es muy curioso que ella ni siquiera haya prestado declaración. Debería ser interrogada para saber si es así, porque si es así, ¿cómo va a ser en un caso tráfico de influencia y en otro caso no lo hace? Considerando que la fiscal a cargo de la investigación, ¿usted considera que esta investigación carece del debido proceso, Luis? Exactamente, el efecto que produce, tiene toda la razón, el efecto que produce es ese. Pero las declaraciones de Luis Hermosilla se dan después de que se rechazara su solicitud para rebajar las medidas cautelares. Uno de los argumentos de la Fiscalía fue precisamente uno de los delitos por los que se le acusa en la arista de Parque Capital contenido en el caso Audio.
Hola Luis, las 3 IFC favorables fueron firmadas hoy, pero no están numerados. Mañana apenas los tenga numerados, te los hago llegar. Muchas gracias, no te quise molestar de nuevo. Hablemos mañana. La Fiscalía sostiene que Luis Hermosilla era funcionario público, ya que tenía contrato a honorarios en el Ministerio del Interior y que presionó al entonces Seremi de Vivienda para obtener los permisos para un proyecto del Grupo Patio de los hermanos Jalaf. En la jornada se modificaron las cautelares de algunos imputados, se accedió a un permiso laboral para Leonarda Villalobos y se denegó rebajar las cautelares de Luis Hermosilla, que se mantendrá con arresto domiciliario total. Y aunque la causa se encuentra cerrada, el 16 de febrero se revisará una solicitud realizada por querellantes e imputados para reabrir la investigación. ...24 horas, reportajes. Bueno, las declaraciones que escuchábamos y veíamos recién de Luis Hermosilla son el episodio más reciente que comenzó con una filtración. Este fue el inicio de una serie de aristas que generaron la mayor crisis del Poder Judicial, sin lugar a dudas, de los últimos años. ¿Cuáles son? ¿Cuál es su alcance? Lo vemos en el reportaje de Natalie Catalán y Juan Pablo Mesa. Necesitamos una caja para gatos, una caja negra. ¿Por qué? Parte importante de esta hueá se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la cara. Porque estamos atrasados. Grabé como una necesidad de poder dar a conocer lo que había descubierto y lo que estaba ocurriendo, para que la persona que yo creía inocente, lejos de toda esta estructura, pudiera hacerse responsable. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Una reservada reunión entre dos abogados, su cliente y una investigación en curso sobre sus empresas que a toda costa buscaban evitar. Esto pareció penta. Acá tenía un penta con facturas falsas, con muchas sociedades, con muchos hueones arrastrados, donde a penta le abrieron la hueá y salieron políticos, y salieron 300 hueones. ¿Cachai? Yo creo que aquí tenía un muy parecido a penta. Un complejo engranaje empresarial con miles de millones de pesos involucrados, facturas falsas y un audio que daba cuenta de la estrategia planteada por el abogado Luis Hermosilla. Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Registro que Leonarda Villalobos hizo llegar al socio de Daniel Sauer en Factop, Rodrigo Toppelberg, pero que en pocos días terminó en poder de la CMF y de CIPER. Un audio de 105 minutos filtrado por CIPER. La Fiscalía Oriente abrió una investigación contra el influyente abogado Luis Hermosilla. Habla derechamente de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero para obtener información privilegiada. Y porque quiero estar en condiciones al hueón de pedirle más. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, bueno, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos. Quiero lo más. Mientras la Fiscalía Metropolitana Oriente cerró la investigación por el caso Audio y se alista para una audiencia de preparación de juicio oral, la caja de Pandora abierta tras la incautación del celular de Luis Hermosilla tuvo alcances insospechados. El Ministerio Público ha obtenido la orden de detención en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La Corte Suprema removió de su cargo a la jueza de la Corte de Apelaciones, Verónica Sadaja. Estamos precisamente ante el tercer juez del Poder Judicial destituido desde que estalló el caso Audio. Es una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Cipértiga. 2 ministros de la Corte de Apelaciones y 2 de la Corte Suprema removidos de sus cargos. Crisis en el Poder Judicial que es solo parte de los coletazos del caso Audio. Y es que son al menos 7 las aristas que se distribuyen en distintas fiscalías a lo largo del país.
En Arica, el persecutor Mario Carrera investiga al exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra por cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa, porque habría facilitado información al abogado Luis Hermosilla. Estamos en la época de la reestructuración. Hay una asistente de Carlos Gajardo que retuitea todo lo que él publica. Lo sé, ya saldrán todas esas personas. Las causas VIP ya se las quité y están en mi poder. Suerte. Así que todo a salvo. Guerra habría favorecido a Hermosilla en causas como Penta, Exalmar Dominga y la del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, entre otros. Además de llevar el caso Audio, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, encabezó la investigación que terminó con la primera condena contra un director general de la PDI, Sergio Muñoz. Cometí un error que he asumido íntegramente. No he querido comprometer jamás a la Policía de Investigaciones. En su calidad de director general, Muñoz filtró información de investigaciones en curso, como la que afectaba a su antecesor, el también exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, la compraventa de la minera Dominga y el casino Enjoy. La fiscal de Valparaíso, Claudia Peribancic, encabeza la investigación contra los destituidos ministros de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa. Por favor, Luis, se hicieron las ternas de ministro y fiscal judicial de Santiago. Quedaron en ambas los candidatos leales y de nuestro sector. Se les investiga por gestiones para nombramientos judiciales, pero también por su eventual colaboración en causas que llevaba el jurista. Muchísimo mejor que el de ayer, y en términos generales está recogido. 1. Siguen muchas faltas de ortografía y repetición de palabras. Es quizás una de las aristas más relevantes derivadas del caso Audio. A esta hora, Carabineros allana la casa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Llegaron uniformados del OS7 Carabineros para proceder a la detención de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Vidber, lidera la investigación contra la ex ministra de la Suprema, Ángela Vivanco, por su presunta participación en delitos de cohecho al favorecer fallos que beneficiaron al consorcio chileno-bielorruso Velasmovitec y que obligaron a Codelco a pagar más de 17.000 millones de pesos. Ese mismo día, los abogados Vargas y Lagos le hacen entrega de $15.600 en efectivo como beneficio económico por haber infringido sus deberes del cargo. En paralelo a la causa, la ex Suprema fue destituida y acusada constitucionalmente, como también el ex ministro Diego Simpertigue, destituido por el Congreso por su relación con los abogados del consorcio, siendo que él también falló a favor en la misma causa. Las consecuencias de los mensajes hallados en el celular de Luis Hermosilla involucran también al ex fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. ¿Este no es abogado tuyo? Yes, Juan Enrique Urrutia. ¿Qué pasó? Está defendiendo a un traficante mío. ¿Cree esta? ¿También está Javier Cornejo como defensor? Sí. ¿Cornejo defiende al papá? Cumpa, tengo N escuchas. N era el líder y el papá uno más. Te puedo mandar escuchas. En la investigación que lleva la fiscal de Los Lagos, se formalizó al exfiscal Palma por revelación de secreto en el marco de una causa por tráfico de drogas. La arista más reciente, revelada por CIPER, surge de la declaración de uno de los imputados por la arista bielorrusa, la que finalmente no firmó, pero donde sostiene que la senadora PPD Loreto Carvajal habría recibido pagos para favorecer el nombramiento de Yamil Nagle como conservador de bienes raíces de Chillán. En la causa reservada se hablaría solo de una parlamentaria y se mantiene hasta ahora como desformalizada. Esto es absolutamente falso, una canallada destinada a silenciar la verdad y entorpecer el avance de la investigación. No voy a permitir que el señor Lagos ni ninguno de los imputados intente usarme como chivo expiatorio tras la colaboración de mi esposo, Gabriel Silver, en la Fiscalía. Siete investigaciones, todas a partir de un polémico audio. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Que dio pie a la incautación del celular de un influyente abogado de la plaza.
Y eso se conoce precisamente porque yo puse a disposición de los tribunales, en un acto de colaboración, mi celular y di mis claves y no borré ninguna de la información que se encontraba en mi celular. Que ha provocado una de las peores crisis del Poder Judicial. Infinitas gracias por todo, por tu ayuda, por tus inmensas ganas de que me resultara y por acompañarme inteligente y lúdicamente en el inicio de esta nueva etapa. Era imposible que los ministros o aquellos que postularan a ministros de Corte fueran conocidos por las autoridades que tenían que designarlo, y todos ellos buscaban, de alguna manera, tener que sus antecedentes llegaran al Ministerio de Justicia. Y que a medida que avanzan las investigaciones todavía pueden surgir nuevos capítulos. Estamos de regreso con un buen dato porque más de 1000 lugares para conocer en todo Chile van a estar abiertos mañana en la primera versión del Día de los Patrimonios en verano. Escogimos para mostrarles, para compartir un cementerio, para adentrarnos en una experiencia que por primera vez se va a vivir en plena época estival. Miren. Existe una tradición católica de que la postura de los cuerpos sea en forma horizontal, principalmente a la altura de los ojos. Es lo primero que nos advierten, que así enfrentaremos las tumbas en el vetusto pero distinguido cementerio católico de Recoleta. Esto data del año 1883, que fue la fundación del cementerio católico. Cementerio que muy pronto se vio forzado a cerrar, casi una década por los roces que generó en la época la naciente idea de separar la iglesia del Estado, pero que luego volvió a abrir y a hospedar a relevantes difuntos de apellidos vinosos. Donde descansan los restos de Don Melchor, de Conchitor. Y aquí efectivamente hay un rito en el cual mucha gente viene y se toma una copa en honor a Don Melchor. ¿Y se acuerda de la primera separación de siameses en Chile el año 91? Pues ocurrió en el Hospital Pediátrico Luis Calvo Maquena, que vea usted, también descansa aquí. Y la tumba, digamos, está aquí. Exactamente. ¿Entiende? Y no solo él, hay muchos más. Se trata de los padres de nuestra Santa Teresa de los Andes. Lo que pasa es que esto es una sepultura familiar. Con posibilidad de congregar a muchos difuntos del grupo familiar. Prácticamente hay 20, 24 personas sepultadas. Y familias relevantes hay varias. Otra vez nos encontramos con los padres de alguien. Así es, y también de un nuevo santo chileno, San Alberto Hurtado. No recuerdo cuál fue la última vez que se ocupó activamente esta sepultura. Pero es cosa de mirar y ver que hay alguien enterrado el año 2002. Detalles que podrá cualquier persona descubrir en las visitas guiadas que el cementerio católico tendrá este sábado en el marco del Día de los Patrimonios en verano. Y afortunadamente tenemos la posibilidad de hacer 2 tours, uno a las 10 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Nos cuentan allí, aunque el horario de apertura y cierre de las distintas actividades depende de cada organización y está informado en la cartelera oficial en www.diadelospatrimonios.cl, un amigable portal que indica las más de 1000 actividades gratuitas y hasta muestra su ubicación en el mapa para llegar sin problemas. Me gustaría destacar algunas, como por ejemplo la tradicional apertura de puertas de La Moneda, la apertura de puertas por primera vez a la ciudadanía del Museo Regional de Atacama. Por vez primera se vivirá un Día de los Patrimonios en verano, que no reemplaza al tradicional en el mes de mayo, sino que viene a complementarlo. En el caso del cementerio católico, además, con un guía que conoce cada centímetro del lugar. Porque sabe la historia, sabe los mitos que se tejen alrededor de los personajes. Es un sitio por momentos estremecedor. De hecho, sobrecoge. Exactamente, y obviamente el transcurso del día va tomando matices de sombra, luz. Matices que uno puede encontrar aquí, aunque si no lo convencen, hay más de 1000 alternativas. Vamos a finalizar esta jornada con una función gratuita frente a La Moneda de la obra de teatro La Pérgola de las Flores. Todo en el nuevo Día de los Patrimonios en verano que se estrena este sábado 31 de enero con actividades en todas las regiones del país. Ya, Día de los Patrimonios por primera vez en verano. Con esta información terminamos las noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Siga acá en Televisión Nacional de Chile, llega el informe del tiempo y luego un nuevo capítulo de Ahora Caigo Prime. Que tenga muy buenas noches. Chao, chao.